porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Mi saludo cordial para todas las personas que están frente a su pantalla, a todos los hermanos, a toda esta amada iglesia, deseándoles la paz de Cristo. Aleluya. Que la gracia del Señor Jesús abunde y sobreabunde en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Aleluya. El Señor Jesús cada día nos llene más y más. Por favor, abra su Biblia, Filipenses, capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3, verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Extendiéndome a lo que está delante. Señor Jesús, Dios del cielo, exaltamos e invocamos tu nombre. Padre celestial, te bendecimos, Señor, y estamos delante de ti para hacer tu voluntad. Queremos honrarte, adorarte, obedecerte, servirte, ser fieles, vivir en santidad, Señor. Pero para ello necesitamos de tu ayuda, para ello necesitamos de tu presencia, para ello necesitamos tus fuerzas, tu palabra, tu bendición, Señor Jesús, tu aprobación, tu mirada, Señor Jesús. Que tú nos mires con ojos de amor, que tú nos mires con ojos de gracia, de misericordia, Señor Jesucristo. Y que pongas en nuestra vida el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Tú eres, Señor Jesucristo, el que pone ese sentir en cada vida. Ayúdanos, mi Dios. Alabado y glorificado eres. Amén y amén. Gloria al Señor. Otra alabanza para Él. Y al nombre de Jesús, pónganse cómodos. Gloria al Señor Jesús. Y extendiéndome a lo que está delante. Gloria al Señor. Bueno, las cosas y las palabras toman un significado importante, depende de quién las diga, ¿cierto? Depende quién las diga. Hay gente que habla muy bonito y hacen discursos muy bien trazados, pero si no hay una autoridad moral, entonces no tiene sentido lo que está diciendo y esas palabras no van a producir un efecto profundo y poderoso en la vida de los oyentes. Yo he escuchado personas hablar y dar conferencias acerca de la familia, conferencias muy bonitas y uno dice, uy, qué palabras tan especiales. Pero cuando de pronto uno analiza un poquitico la persona se da cuenta que su hogar no es el más digno, no es el mejor, entonces parece que esas palabras perdieran peso, ¿cierto? Porque las está diciendo alguien que no tiene como esa autoridad. El apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, viene hablando en este capítulo número 3 acerca de la perfección. Amén. Porque el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros un ideal. Amén, una meta,
en cuanto a la vida cristiana. Señor Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero aún el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, la perfección. Gloria al Señor Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Dice: pero una cosa hago. Gloria a Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me llama la atención esas palabras del apóstol Pablo, porque él se está refiriendo de alguna manera a su pasado, ¿cierto? Siempre todo discurso, aún en la palabra de Dios, está basado en las experiencias que uno ha tenido con Dios. ¿Aló? Ay, pensé que todavía estábamos virtualmente. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor Jesús. No me asusten de esa manera, hermano. Bendito el nombre del Señor. Diga amén. Amén. Aleluya. Usted sabe lo que es estar aquí, hermano. En el nombre de Jesús, delante de un pueblo tan sabio, pero tan callado. Gloria sea a Él. Decía que la mayoría de los discursos que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, están basados precisamente en las experiencias que las personas han tenido. Amén. Sea con Dios o en otra clase de experiencias, ¿cierto? Pero todos hablamos es por lo que hemos experimentado. La Biblia dice: lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Eso es lo que entendemos en la palabra de Dios. Entonces, como el apóstol Pablo está expresando estas palabras, yo me pongo a pensar y a meditar precisamente en su vida. Uno analiza un poco la vida de todos estos hombres, personajes importantes en las Sagradas Escrituras. Y hablar del apóstol Pablo, hermano, es algo fascinante, porque no tantas personas en la misma Biblia se entregaron al Señor como lo hizo el apóstol Pablo. Gloria al Señor Jesús. La Biblia habla cosas muy maravillosas de algunos hombres en la historia bíblica. Hombres como Noé, hombres como Enoc, como Job, como Daniel, como Elías, ¿cierto? Y entre otros. Pero eso en el Antiguo Testamento. Pero alguien que haya marcado, hermano, aparte del Señor, la historia bíblica en el Nuevo Testamento, definitivamente el apóstol Pablo. Su conversión, su llamamiento, su ministerio, su apostolado, su ejemplo, su enseñanza. Pues no muchas personas se atreven a decir lo que dijo Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Creo que uno tiene que estar muy bien parado para decir una cosa de esas, ¿cierto? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Uno puede interpretar esas palabras de dos maneras. En un sentido que Pablo está diciendo: ustedes deben imitar la manera como yo imito a Cristo, no que me imiten a mí, sino que así como yo imito a Cristo, ustedes deben de hacer lo mismo. En ese sentido puede ser lo que Pablo esté queriendo decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén.
Y en otro sentido puede de pronto estar dando algo de alarde a su propia vida y decir, yo me parezco a Cristo, qué bueno que ustedes pudieran parecerse a mí así como yo intento parecerme a Cristo. Gloria al Señor Jesús. Pero cualquiera que haya sido el sentido en el que Pablo lo dijo, de todas maneras tiene que tener un peso muy alto y muy grande para decir esas palabras. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién puede decir, hermano, que subió hasta el tercer cielo? Aleluya. Y vio cosas allí que no le fueron permitidas hablar, ¿cierto? Hoy en día uno escucha muchos palabreros por ahí diciendo, no, yo fui al cielo, Dios me mostró no sé qué. Bendito el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Y resulta que uno va a analizar la vida de esas personas y no son vidas tan trascendentales, no son vidas tan ejemplares, no son vidas tan realmente consagradas en Dios, sino que de pronto a través de un testimonio están buscando para sí mismos honra o reconocimiento, o fama o lo que sea. Bendito el nombre de Jesús. Pablo entonces le escribe esta carta a los filipenses, una carta muy cariñosa, una carta muy afectiva, a diferencia de otras cartas que el apóstol le escribió. Pablo a otras iglesias les habló fuertemente. A los Gálatas les dijo insensatos, a los Corintios les dijo inmaduros, a los tesalonicenses les dijo que les faltaba conocimiento, a los romanos les dijo que se arrepintieran. Bendito el nombre del Señor. Pero a los filipenses, hermanos, les habla con ese cariño, con ese amor entrañable, gloria al Señor Jesús, con ese afecto tan especial, porque la iglesia en Filipo marcó una huella profunda en el corazón del apóstol Pablo. Estaba ayer escuchando el testimonio de un pastor, hermano Luis Ángel Castaño, un hombre a quien admiro demasiado, uno de los predicadores más trascendentales que han marcado mi vida, gloria al Señor. Ya el hermano está en uso de buen retiro y está pues anciano y muy enfermo. Y estaba hablando de todas las congregaciones que administró durante todo su periodo en el pastorado. Estaba hablando de 19 congregaciones que llegó a administrar, y dijo que la iglesia que más le había marcado era la iglesia central en Caquetá, creo, allá en los Llanos Orientales. Parece ser que esa congregación, hermano, marcó también una huella profunda en la vida de ese pastor, la manera como Dios le usó, lo que sucedió, todo lo que hicieron. Dice el hermano que bautizó más de 400 personas allá, y Dios le usó para orar por muchas personas que estaban enfermas, y dice que oró por 2 muertos y resucitaron. Y él da unos testimonios, hermano Luis Ángel, da unos testimonios maravillosos. Entonces estaba pensando que Pablo, entre todas las iglesias en las que estuvo, pues hubo una también en especial que marcó su corazón, y fue la iglesia en Filipos. Todas las congregaciones tienen diferente carácter y diferente personalidad. Amén. Uno puede analizar las iglesias individualmente, cada persona, y puede decir algo de cada persona de la cual uno ha sido su pastor, ¿cierto? Y uno tiene recuerdos muy bonitos de X o Y personas, gloria a Dios. Pero también de manera colectiva las congregaciones tienen su personalidad, tienen su carácter, tienen su visión, tienen su empuje. Hay congregaciones más difíciles que otras más suaves, más fáciles de ministrar. Hay otros que reciben mejor la palabra, otras más reacias. Hay congregaciones más fieles, otras donde de pronto es un poco más difícil, en fin. Y pensando en todo eso, entonces Pablo le escribe a los filipenses, y es la carta más tierna, más dulce. Es la única iglesia a la que Pablo no les recrimina absolutamente nada.
solamente aconseja por allá a dos hermanas que tenían un conflicto entre ellas, Evodía y Sintique, dice la Biblia, que tenían como que algún desacuerdo. Pero Pablo para esa congregación en Filipos no tiene sino flores, hermano. Y Pablo seguramente, a pesar de ser una congregación tan amada, una congregación tan preciosa, gloria al nombre del Señor Jesús, les dice que deben olvidar lo que queda atrás. ¿Quién sabe qué habrá sucedido en la vida de cada uno de esos hermanos? ¿Quién sabe qué ha pasado en el proceso de vida espiritual y de vida cristiana de cada uno de los miembros de esa congregación? Pablo escribe esta carta en el año 60. Ya hacía casi 30 años que Cristo había muerto y resucitado. Gloria al Señor Jesús. Y ya iban más de 20 años que Pablo se había convertido al Evangelio. Quiere decir que habían pasado los años y la salud del apóstol Pablo no era la misma. Y Pablo llegó a Filipos en compañía de Timoteo, en compañía de Lucas y en compañía de Silas. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo tenía programado un viaje misionero al continente asiático, pero la noche antes de zarpar, Dios le puso una visión en sueños y le mostró que no debía ir a Asia todavía, sino que debía ir a Macedonia. Amén. En su sueño vio a un varón macedonio que lo llamaba y le decía: ven, pasa y ayúdanos, aquí te necesitamos. Entonces Pablo atraviesa el mar Egeo y llega a la isla portuaria de Filipos, a la ciudad portuaria de Filipos, gloria al Señor Jesús, que era la ciudad más importante de la provincia de Macedonia. Macedonia era una provincia europea, amén. Una provincia era como un departamento, como por decir Antioquia, ¿cierto? Y Pablo llega allá a Filipos y comienza a predicar el Evangelio. Y alguien, de pronto ustedes recuerdan bien la historia de lo que sucedió allá en Filipos, cómo el apóstol Pablo terminó en la cárcel con Silas y allá los azotaron, amén. Los pusieron en el cepo. El cepo son 2 tablas con 3 huecos donde les encajaban la cabeza y las manos, y en una posición de cuclillas estaban ahí y con unas cadenas en los pies. Y ahí estaban después de ser azotados. Y dice la Biblia que Pablo y Silas, en vez de ponerse a lamentarse, quién sabe qué actitud hubiésemos tomado nosotros en esas circunstancias. A uno le viene un momento difícil y uno lo que hace casi siempre es quejarse. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Estaban más avivados los de la mañana, no creo. Gloria a Dios. ¿Qué actitud tomas tú cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando el viento es contrario, cuando sabes que alguien está hablando mal de ti, cuando no te tienen en cuenta, cuando no sientes el afecto ni el aprecio de los demás, sino tal vez el desprecio, te critican. Cuando las cosas van mal, cuando tus hijos no están caminando de la manera correcta, cuando tu hogar no va como tan estable, cuando la economía está por el suelo. ¿Qué actitud tomas tú cuando no está bien la salud? Pues hermanos, la situación en la que estaban Pablo y Silas no era la mejor. Estaban en un calabozo, encadenados, después de haber sido azotados. Se estaban literalmente desangrando, sus vestidos rasgados, sus espaldas, hermano. Imagínense después de cuántos azotes que les dieron.
Pero dice la Biblia que en medio de todo eso, ellos lo que hicieron fue ponerse a cantar. Se pusieron fue a orar. ¿De qué depende tu fe? ¿De qué está aferrada tu fe, mi hermano? A veces decimos que nosotros por el Señor nos hacemos matar. Yo digo aquí, pregunto, bueno, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Yo creo que la mayoría levantamos la mano. Pero nos piden una ofrenda y nos enojamos. Nos piden el favor que vengamos a hacer aseo y decimos que no podemos. Nos piden el favor de que vayamos a cafetería a hacer una empanada y no, estoy enfermo, no tengo tiempo. Pero nos hacemos matar por el Señor. ¿Cierto? Parece que a veces como que mentimos, consciente o inconscientemente, porque Pedro dijo, Señor, yo por usted me hago matar, y sacó la espada y se iba a enfrentar a ese soldado, pero unas cuantas horas después estaba maldiciendo. ¿Cierto? Yo por usted me hago matar, Señor, pero a la hora de la verdad, pues uno, y eso le sucede a uno como pastor, uno administra una congregación y los hermano, véate esto y aquello, y uno le ve tanto ánimo a la gente, y cuando uno ya les pide el favor de que hagan algo, uy, hermano, lo que pasa es que uno dice, bueno, gracias a Dios no es para mí, porque si fuera para mí ya los había echado de aquí. Pero el Señor sí nos soporta. La paciencia del Señor, hermano, nos tolera. Se aguanta hasta la manera de pensar de nosotros, porque a veces con nuestra manera de pensar lo ofendemos. En medio de todo eso, hermano, Pablo y Silas se pusieron a cantar y se pusieron a orar, y dice la Biblia que los presos los oían. Aleluya. Y eso impactó la vida de esas personas que estaban ahí en esa cárcel, no solamente el carcelero, todos los presos que estaban ahí, porque ellos supieron que los habían azotado. Y si los metieron, porque literal dice la Biblia que los metieron en el calabozo más profundo, en el más oscuro, en el más frío. Entonces los presos dirían, ¿y estos quiénes son que los metieron allá? Usted sabía que dentro de las cárceles hay otras cárceles llamadas calabozos. Si un preso se porta mal, allá lo meten a ese calabozo. Es que el estar en el calabozo es peor que estar en la misma cárcel. ¿Cierto? Hay un lugar peor para los más malos, para los que más merecen castigo, y allá estaban Pablo y Silas. Entonces los presos sabían que los que estaban allá no eran cualquiera, que dirían, estos son muy peligrosos, o quién sabe qué fue lo que hicieron, porque los metieron allá después de haberlos azotado y amarrarlos en el cepo, cosa dura. Pero de un momento a otro los escuchaban era cantando, y los escuchaban era invocando el nombre de un tal Jesús, porque los presos no sabían qué era orar, o por lo menos al Dios verdadero no. Los presos que estaban ahí, hermano, eran paganos, o griegos, o romanos, ¿qué sabemos? Pero cristianos no eran, no tenían por qué estar allá. Y los oían cantar, y los oían invocar a un tal Jesús. Y el carcelero, hermano, estaba ahí también escuchando, y dice la Biblia que la tierra comenzó a temblar. Los quiciales de la cárcel se sacudieron, los candados se abrieron, las celdas se abrieron, las cadenas cayeron al suelo. Entonces todo el mundo, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasó? Y todos ellos se podían escapar, pero nadie se escapó. Lo que sucedió fue tan impresionante que todos, hasta los presos, se quedaron ahí. Eso hizo Pablo, se quedó ahí. Hubiera sido Pedro. A Pedro le pasó algo parecido y se fue, se abrió ahí mismo. Pedro sí salió corriendo, pero Pablo se quedó. Pablo se quedó esperando a ver qué iba a hacer Dios. Amén.
qué salir corriendo, hermanos, si tenemos un Dios grande? ¿A quién le vamos a correr? Estos días me llamó una persona y me dijo: hermano pastor, ¿usted por qué se está escondiendo? Y yo le dije: yo no me escondo de nadie, mío. ¿Por qué no contesta el teléfono? No, es que me pasé de casa y no me han pasado todavía el teléfono. De una vez entró juzgándome así. Yo, ¿qué le pasa? Si no tengo necesidad de esconderme de nadie, yo tengo quien me defienda. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo tengo quien me defienda. Amén. Quien me guarde, quien me proteja. Y si alguien me hace algo es porque el Señor lo permitió. Llámese un ser humano, llámese diablo, llámese un virus, lo que sea. Yo estoy en las manos del Señor. Y Él hará conmigo lo que bien le parezca. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pablo se quedó ahí, Silas se quedaron ahí. Y pudieron hablarle del evangelio a ese carcelero. Y pudieron hablarle del evangelio a esos presos. Y la iglesia en Filipo se inició con un avivamiento en una cárcel. Todas esas personas, hermanos, la mayoría de ellos se convirtieron al Señor. Pero Pablo seguramente recordaba también todas las cosas que sucedieron en su vida, pero también cómo Dios le había transformado. Y seguramente los filipenses le habían hablado a Pablo, le habían escrito, le habían comunicado que estaban pasando por gran tribulación, que habían sufrido demasiado. Y Pablo entonces comienza a hablarles de la perfección y comienza a decirles que hay algo que impide el crecimiento espiritual. Hay algo que a ti no te deja avanzar. Hay algo que no te deja crecer espiritualmente. Hay algo que te estanca, que te frena, que te roba las fuerzas. Y es el pasado. ¿Sabe que el ser humano es tan supremamente aferrado al pasado? Inclusive hay un dicho popular, ¿cierto? Con respecto de ello dice que recordar es vivir. ¿Usted no ha escuchado eso? Y sí, cuando uno se reúne con personas de su propia generación y uno comienza a hablar: ay, ¿te acordás tal cosa tan bueno que pasaba? Y uno comienza a vivir del pasado. Y comenzamos a contar las historias, que en diciembre escondían plata y que yo no sé qué, que cuando nos juntábamos a jugar yo no sé cuánto con todos los muchachos, y también recuerda uno todo lo triste y lo duro de su vida. Y parece que nuestra vida se centrara precisamente en todas las cosas del pasado. Unos para lamentarse por sus errores, por sus equivocaciones, por sus frustraciones, por sus fracasos, por sus tristezas, por lo mal que pasó, por todo el daño que le hicieron. Mucha gente. Otros, por lo contrario, recuerdan su pasado para gloriarse, para envanecerse. Es que, pastor, yo sí predicaba, es que yo sí hacía esto, pero eso lo hacías antes, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Hay gente que se mofa de sus logros. Alguien decía: no, yo tenía mucho dinero, yo llegué a tener tanta plata, tantas casas, tantos carros, no sé qué, y ahorita pues andando en los rines. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? La vida es muy dura. No hace poco íbamos por allí, por la calle con mi familia, y yo no sé si es que yo soy muy duro o muy analítico, no sé qué será lo que me sucede, pero una de mis hijas me dijo que vimos a una señora anciana en un andén muy mal, convertida prácticamente en una indigente, pidiendo una moneda, y entonces me preguntaron, me dijeron que por qué la vida tan injusta con esa señora. Y yo me puse a pensar, yo sí sería la vida. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. ¿Y qué pasaría con sus hijos? ¿Será que esa señora nunca tuvo hijos? Su esposo, sus padres, sus hermanos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa señora llegó a esa situación? No estoy diciendo que se lo merezca, no, sino que uno se cuestiona: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Nunca
tuvo una oportunidad en su vida, o si las tuvo no las aprovechó, o cómo se comportó con la demás gente que ya nadie la aprecia, ya nadie la quiere. ¿Qué sucedería con esa señora? Bendito el nombre de Jesús. Pero lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, en esta hora, es que la única manera de avanzar es olvidar lo que ha quedado atrás. Yo no sé qué ha sucedido con tu vida, qué te hicieron, qué te ha ocurrido, qué te pasó, cómo llegaste al punto en el que estás ahora, qué tipo de maltratos tuviste, no sé qué sucedería. Pero sí sé que lo que el Señor nos está diciendo es que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Tu vida cristiana no se puede respaldar, no se puede apoyar, hermano, sobre tu pasado, porque entre otras cosas hemos nacido de nuevo. Nuestros pecados fueron perdonados, pero nuestros pecados son perdonados con una condición. Y lo dice el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados así como nosotros también perdonamos. Yo no sé qué tipo de ofensa le hayan hecho a usted, pero si usted no perdona a esa persona, por muy mal que le haya hecho. Yo no sé si en alguna ocasión les conté una historia de una hermana. Esa historia está en un libro muy precioso que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si usted gustaría leer ese libro, enriquecería su vida espiritual, porque usted aprendería de pronto no a entender, sino a aceptar cosas que le suceden a uno en la vida. Porque las cosas que le suceden a uno en la vida a veces no hay que entenderlas, solamente hay es que aceptarlas. Y es diferente, porque hay cosas que no entenderemos. Las entenderemos, pero más allá, ¿cierto? Esta mujer judía, junto con su hermana, vivieron el holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron en Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial. Y un comandante nazi las llevó a ellas a un campo de concentración y allí las torturaba y las violaba constantemente. Las torturaba, las maltrataba, las violaba, imagínense cómo era la vida de esas dos mujeres. Y ese comandante, frente a los ojos de ella, mató a su hermana, le disparó en la cabeza. Ella logró escapar y pasó toda la Segunda Guerra Mundial. El pueblo judío regresó a su tierra, fueron declarados como nación nuevamente, recuperaron parte de su territorio y ella conoció el Evangelio. No sé qué tipo de denominación, no sé qué iglesia, sé que conoció el Evangelio y se entregó al Señor Jesucristo y se hizo predicadora y comenzó a predicar la palabra. Y a ella la invitaron a predicar en Alemania, creo que en Múnich la invitaron a predicar, a dar unas conferencias acerca de la palabra de Dios. Y ella fue allá a dar esa enseñanza, y ella llegó a un altar y se arrodilló a orar. Cuando empezaron el culto, la voz del que estaba dirigiendo se le hizo conocida. Y ella se estremeció cuando se levantó y vio el que estaba dirigiendo el culto. Era ese comandante nazi. Estaba dirigiendo el culto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ella se quedó mirándolo. Bueno, ella predicó, dio toda su conferencia, dio su enseñanza. Y cuando se terminó el culto, ella se le acercó y le dijo: Señor,
usted me recuerda. Y él la miraba y le decía, no, no sé quién eres, pero si me estás diciendo eso, me imagino que fue que te hice un mal muy grande. Y ella le dijo, y le contó que había estado en ese campo de concentración y todo lo que había sucedido. Y aquel hombre se arrodilló a sus pies llorando y diciéndole que lo perdonara. Que así como Cristo lo había perdonado, que si ella lo quería perdonar. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted cree que si ella no lo perdona, alcanza la salvación? No se salva. Porque el que no ama a su hermano es homicida. El que no ama a su enemigo es mentiroso. No ha creído en el amor de Cristo. El Evangelio nos confronta. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo que confronta nuestro rostro. Nos enfrenta a nuestra propia vida, a nuestra propia historia, y no importa lo que haya pasado. Pablo está diciendo, la única manera en que tú puedes avanzar, la única manera en que tú puedes crecer es olvidándote. Y yo estaba pensando en eso de olvidar. Bueno, ¿yo cómo puedo olvidar? La única manera que yo olvido es que un golpe bien duro en la cabeza y me dé amnesia, ¿cierto? O un Alzheimer permanente, no sé, y pierda la memoria y se me borre el disco. Pero no se trata de eso. Porque es que paradójicamente Dios, que lo sabe todo, dice la Biblia que Él se olvidará de nuestros pecados. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados y los sepulta en el fondo del mar, como cuando nos bautizamos. Todas las aguas, ¿dónde van? Nos bautizamos en agua y el agua se lleva nuestros pecados y todas las aguas van al mar. ¿Te imaginas cómo estará el fondo del mar lleno de pecados? ¿Cuántos pecados habrá en el fondo del mar? Se puede imaginar, hermano. Si fuera así literal, ¿cierto? Pero bueno, puede que sea literal, puede que no, pero la Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados y los sepulta en el fondo del mar. Dice, para nunca más acordarse de ellos. Si nosotros analizamos ese término de manera literal, ¿cómo puede Dios olvidar algo? Si Él lo sabe todo, Él es omnisapiente. Si Dios conoce el futuro, ¿cómo le va a olvidar el pasado? Dios no olvida. Pero ¿por qué la Biblia dice que Él se olvidará de nuestros pecados? Quiere decir que no es que los borre de su mente, sino que ya no los tiene en cuenta. Sino que ya no los tiene en cuenta. ¿Cierto? Uno puede recordar un mal que alguien le hizo o le dijo, en fin. Problemas que haya tenido con su cónyuge o con sus hijos o con el que sea. Y uno dice, te perdono. Muchas personas usan el término, no, es que yo perdono pero no olvido. No es que nadie que perdone olvida, es que a uno nadie le olvida. Pero otra cosa es que lo tenga en cuenta. Porque si usted cada que viene una dificultad le está sacando en cara al otro lo que le hizo, entonces ahí sí quiere decir que no lo perdonó. Amén. Pero si eso lo deja atrás y no lo analiza más, sino que simplemente mira la cicatriz, que ya no duele, pero está ahí. Y es la marca de algo que le sucedió. Yo le mostrara todas mis cicatrices, ¿cierto? Y cada una de ellas recuerdo lo que me pasó exactamente y cómo me la hice. Bendito el nombre de Jesús. Pero si esas cicatrices no estuviesen en mi cuerpo, no sería yo, sería otra persona. Porque lo que me hace ser yo son mis cicatrices. No importa si están en mi cuerpo o están en mi alma. Tú eres el resultado de todo lo que te sucedió. Y de alguna manera todo lo que te ha sucedido te ha formado. Y han hecho de ti lo que eres. Para bien o para mal. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tenemos que dejar atrás esas cosas.
Si bien a veces por accidente yo miro una de mis cicatrices, yo no me la paso todo el día mirándola. Ay, es que me dolió mucho. Sí, me dolió, yo recuerdo que me dolió y ardió, y cuando mi mamá me cosía, porque era mi mamá la que me cosía y a veces no había para la anestesia, entonces mi hijo le figuró así, y coger una agujita y desinfectarla con alcohol y de pronto medio torcerla y empezar, uy, ese recuerdo duele. Pero si no lo dejo atrás, hermano, voy a perderme lo que está delante. ¿Qué está delante? Un camino trazado por Dios. Dios te trajo a este lugar para que seas mejor persona, mejor padre, mejor hermano, mejor esposo, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor cristiano. Dios te trajo a ti a este lugar y te ha trazado un camino. Un camino de salvación. Y cuando uno vive el evangelio, hermano, olvidando lo que está atrás, con la visión del futuro, no solamente piensa que se va a gozar en el cielo, sino que aquí también nos gozamos. Yo hoy me he gozado aquí. Yo toda la mañana aquí llegué temprano y desde que me arrodillé empecé a gozarme. Y he predicado y me he gozado y he escuchado las alabanzas y me he gozado. Y qué alegría ver a los hermanos, los que se me han acercado a saludar, qué gozo. Y ahora me voy para mi casa y cuando mi esposa y mis hijas se lleven mi dinero me voy a gozar. Me gozo. Gloria al nombre de Jesús. Y me gozo con mi familia, con mis amigos, con mis diáconos allá en la oficina. Me gozo. Y mi vida es un gozo. Yo me alegro, hermano. Y voy a una reunión de pastores y comparto con mis compañeros y me gozo con ellos. Y aunque la muerte nos está rodeando y aunque las circunstancias, hermano, están alrededor, no importa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque nos gozamos. Pablo le dijo a los filipenses: gozaos, otra vez os digo, gozaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué importa lo que haya pasado? Ahora soy una nueva criatura, ahora soy un hijo de Dios, ahora soy ministro de su palabra y me gozo delante de Él. Su presencia me llena, me satisface, trae plenitud a mi vida. Hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero eso solamente se logra cuando olvidamos el pasado y cuando vivimos el evangelio bien. Porque es que agradar a dos señores sí es muy duro. Agradar a dos señores, hermano, es supremamente complicado. Querer agradar al mundo, querer agradarse a sí mismo y querer agradar a Dios, ni siquiera a dos señores, a tres. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso sucede es porque a nosotros nos da miedo renunciar a la vida propia y entregársela al Señor. Nosotros decimos que le hemos entregado la vida al Señor, pero nos reservamos cosas. Nos reservamos cosas. Todas las personas tenemos luchas. Yo tengo una lucha muy fuerte en mi alma contra mi vanidad, contra mi arrogancia, contra mi orgullo, contra mi altivez. Es una lucha profunda en mi corazón. Y trato de envanecerme y de levantarme y una cantidad de cosas. Y yo le digo al Señor que humille esta carne, que la doblegue, que la gloria es de Él. Todos tenemos una lucha. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la única manera, hermano, es realmente renunciando a nuestro propio ser. Para las personas es muy difícil entender cuando el Señor Jesucristo dice: el que quiera ganar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa mía, éste la hallará. La mayoría de nosotros no entendemos eso o no lo queremos entender. La Biblia habla de los que ignoran voluntariamente.
¿cierto? Y estaba escuchando a un hermano que decía ahora, hermano, cierto que la gente cuando cuestiona tanto algo es porque detrás de ello quieren justificar otra cosa. Hay gente que cuestiona muchas cosas en el Evangelio. Hermano, es que esto, es que no, es que la Biblia, y atacan mucho algo. Quiere decir que detrás de eso su psicología a la inversa lo está llevando a querer justificar algo que está sucediendo en torno de lo que está cuestionando. Si no tuviera problema con eso, pues no lo cuestionaba. ¿Cierto que no? Así son las cosas con nuestro Dios. Entregarle la vida al Señor es renunciar a uno mismo. Si yo le contara a usted todos los planes y todos los proyectos que yo tenía antes de entregarme a Jesús. Yo tenía proyectos, yo tenía sueños, yo tenía anhelos. Habían personas importantes para mí a mi alrededor que compartían lo mismo que yo anhelaba, lo mismo que yo quería. Y seguramente, si no me hubiera entregado al Señor, hubiera logrado otras cosas por allá en otro lugar. Pero cuando yo me convertí al Evangelio, hermano, de alguna manera yo intenté retenerlos a ellos y retener mis proyectos y retener mis propósitos. Y yo estaba planeando, bueno, yo puedo hacer esto, pero de manera cristiana. Y en fin, yo me hice una película en la cabeza, pero un día, hermano, un polo a tierra llamado mamá se sentó conmigo y me dijo, hijo, ¿usted en verdad quiere seguir al Señor? Y yo le dije, claro, mamá. Me dijo, olvídate de tus amigos. Haz de cuenta que se murieron. Eso a mí me cayó como un baldado de agua fría, porque igual yo los quería. Igual eran personas que tenían los mismos sueños que yo y estábamos luchando y estábamos sacando un proyecto desde hacía mucho tiempo y estaba saliendo adelante y estaba surgiendo y estaba funcionando. Y de un momento a otro yo decirles, muchachos, no cuenten más conmigo, porque ahora he conocido una nueva vida. Para mí fue dura cosa, hermano, no fue sencillo. Pero yo renuncié a mi vida, yo renuncié a todo ello. Y en un altar llorando le dije al Señor, Señor Jesús, que ya no sea mi vida, ahora quiero que mi vida seas tú. Haz de mí lo que tú quieras. Y han pasado, hermano, más de 25 años y ahora estoy aquí con una vida que yo no soñaba, que yo no sabía ni siquiera que existía. Estoy frente a unas personas que desconozco, hablándoles de un Dios que tampoco hace mucho tiempo conozco, pero que le entregué mi vida a Él. Y la Biblia dice que muchos desconocidos correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Gente que no conociste. Hermano, 20 años atrás usted no sabía nada de mí ni yo de usted. Pero ahora estamos aquí, todos en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, yo quiero entregarte mi vida. ¿Quién te obligó a ti a bautizarte? Puede que tú hayas nacido en un hogar cristiano y seguramente no tuviste tanta satisfacción, porque a veces para los que nacen en el Evangelio es más difícil que para los que llegaron nuevos y nunca lo conocieron. Uno ve muchos muchachos, muchas personas que nacieron en el Evangelio y los ve por allá como retraídos, porque el Evangelio se hizo una rutina en sus vidas, porque es lo único que han conocido. Pero uno ve gente que nunca supieron nada del Evangelio, les hablaron y ahora vienen y los ve uno con un gozo y con unas ganas de... A veces es más difícil para los que nacieron en el Evangelio, seguro. A veces criticamos de pronto a personas que crecieron en la iglesia, uno no les ve la mejor actitud, uno dice, ese muchacho debería de ser el líder aquí. No crea, antes por lo contrario es más difícil. Y yo se lo digo por experiencia que ya llevo varias congregaciones administrando y he conocido y he visto tantas cosas. La vida espiritual es muy efímera. Yo he visto gente, hermano, que son los más consagrados del mundo y en 8 días están apartados. Y he conocido que los hermanos más fríos de la congregación, en una predicación Dios trató con ellos y a los 15 días son los mejores líderes. Qué cosa tan tremenda con la vida cristiana.
Por eso Pablo dice, todos los días muero. Porque él estaba luchando con algo en su corazón. Yo no sé usted con qué está luchando. Yo no sé usted con qué está batallando. Yo no sé qué es lo que lo hace a usted llorar o angustiar o desesperar o ganas de salir corriendo. Yo no sé, pero usted está luchando con algo. Y Pablo también estaba luchando con eso. Y Pablo dice, todos los días me tengo que morir. Porque si no, entonces me muero. ¿Sí me hago entender? Porque si no, entonces me pierdo. Todos los días tengo que crucificar mi carne. Todos los días tengo que crucificar mis deseos, mis pasiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todos los días tengo que enterrar mi pasado. Todos los días tengo que olvidarme del pasado. Todos los días tengo que poner la mirada en el camino que Cristo Jesús me ha trazado, en el ministerio que me ha dado, en los dones que ha puesto en mi vida, en las promesas que me ha hecho. Todos los días tengo que poner la mirada en las pruebas y en las tentaciones que me rodean. Todos los días tengo que poner la mirada en el ideal que Él ha trazado para mí, en esa meta, en ese objetivo. Todos los días tengo que recordar lo que soy, porque si olvido lo que soy, entonces me pierdo. Adán se perdió porque se le olvidó quién era. Era un hijo de Dios y se le olvidó. A ti no se te puede olvidar eso. Lo más grande que tú tienes es ser un hijo de Dios, y el día que se te olvide, ese día estás muerto. Si a ti se te olvida que eres un hijo de Dios, vas a ser uno más del mundo. Vas a ser uno más del montón. Vas a estar tan perdido como el más vil pecador. Así no te vayas de la iglesia, porque se te olvidó quién eres. Dice la Biblia que una madre estaba hablando a su hijo y le dijo: hijo, no se te olvide que no es de reyes el beber vino. No se te olvide, mi amado hermano, que no es de un hijo de Dios compartir el mundo, hacerse amigo del mundo. Tienes que olvidarte de ese pasado, de lo que te hayan hecho, así haya sido muy duro o haya sido muy bueno. No importa eso, lo que importa es hoy. No importa lo que haya sucedido, porque dice la Biblia que si el justo se aparta de su justicia que hizo, no le serán más recordadas sus justicias, sino que perecerá. Tenemos que mantenernos en la presencia de Dios, tenemos que mantenernos en la justicia de Dios, tenemos que aferrarnos de su gracia, tenemos que aferrarnos de su misericordia, porque somos débiles, somos polvo. Polvo del piso, polvo de la tierra, polvo de estrellas, llámelo como quiera, pero somos polvo. Y por eso es que Abraham, cuando le hablaba al Señor, le hablaba con una reverencia tan grande que le decía: Señor, perdóneme que le hable, pero es que yo solo soy polvo y ceniza. Eso somos nosotros. Pero tenemos un Dios grande en misericordia, un Dios amplio en perdonar, un Dios poderoso y dispuesto para salvar. Pero Él lo que necesita, hermano, es que tú y yo nos olvidemos de ese pasado y pongamos la mirada en Cristo Jesús. Póngase en pie, hermano. Aleluya. Y vamos a decirle a Él que haga de nosotros una ofrenda. No es la ofrenda más digna, pero es la única que tenemos, nuestra vida. ¿Qué más le puedo yo ofrecer al Señor sino solo mi vida? Lo único que tengo para darle es mi vida, y eso que ni siquiera es mía es de Él. Haz de mí una ofrenda. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.